Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este nuevo tutorial en referencia a la película de Frozen. Estamos trabajando pues varios personajes navideños y en esta oportunidad quise complacer a una de mis chicas de membresía élite que me sugirió tejer un personaje de Disney en su modo navideño. Por aquí les dejo el comentario donde ella pues comentó en esta encuesta que realizo siempre todos los meses para mis chicas élite y he escogido su comentario para llevar a cabo este tutorial. Así que gracias a ella tenemos este tutorial. Nuestro tutorial de Olaf se une también al de Anna de Frozen y Elsa de Frozen. Si no las has visto, también te dejo por aquí las foticos de cada uno de los diseños que también encuentras en el canal. Aquí arriba te va a salir un enlace donde podrás tejer a ambas personajes, ambas chicas, ambos personajes, a Ana y a Elsa, también están en el canal y en la descripción también te dejo los enlaces si quieres ir mirar estos personajes y tejerlos también junto conmigo y tener estos tres personajes de la película. Por ahí los puedes ver y tejer. Vamos a tejer a Olaf no solamente en su modo de Navidad, sino también Olaf solito. Ya les muestro. Nuestro Olaf mide 20 centímetros aproximadamente. Mide 20 centímetros con el material macramé de 2 milímetros de grosor, que es la lana, y está tejido con la aguja número 3 milímetros, ¿vale? Y también ciertos detallitos como las manos y su cabello con la aguja 2.5 milímetros. También vamos a necesitar varios materiales, aparte del blanco, rojo y café. Vamos a necesitar fieltro negro y foamy blanco, que es el que utilicé para realizar los circulitos del ojo, y el fieltro negro para su boca y sus botones. La lista de materiales con cantidades exactas la encuentras aquí en la descripción del video. También en el proceso del paso a paso del tutorial te voy a indicar las dimensiones, tamaños, medidas en centímetros y en diámetros justos exactos de cada uno de los accesorios o recortes que te estoy mencionando. Ahí en el transcurso del video te voy a estar explicando. También necesitamos una campanita como esta para realizar coser al borde de su sombrerito. Todo esto se puede retirar, esta campanita, este gorrito. Aquí le aplasté con el gorrito los pelitos. Y también podemos retirar la bufanda para que su modo de Navidad pues quede a un lado cuando ya haya pasado las fiestas. Y nos queda nuestro lab solito. Así nos queda nuestro lab solito sin su modo Navidad. Vamos a trabajar en la parte 1 todo el cuerpo, lo que es base de nuestro lab, lo blanco, y ya en la parte 2 trabajaremos lo que nos resta de sus extremidades y sus accesorios de Navidad. Así que en la parte 2, que está también el enlace aquí abajo en la descripción, vamos a terminarlo, ¿vale? Vamos a terminarlo y también te sugiero si quieres tener el patrón escrito en PDF, lo puedes hacer. Aquí en la descripción encuentras el enlace de mi cuenta Ravelry para que lo puedas adquirir. También está por allí. Vamos a arrancar con el tutorial, pero sin antes pedirte que te suscribas, que actives la campanita, que comentes, también para otras artesanas poder tener ese comentario de referencia, cómo te ha parecido, cómo te parecen mis tutoriales, comenta, me encanta leer los comentarios. También te puedes unir al grupo de Facebook para que subas la foto con tu diseño terminado. Y también tenemos por aquí abajo los enlaces de mis redes sociales. En Instagram también subo contenido diferente. También te puedes unir al grupo de Facebook para que subas la foto con tu diseño terminado. Y también tenemos por aquí abajo los enlaces de mis redes sociales. En Instagram también subo contenido diferente para que por ahí podamos charlar más amenamente. Bueno, mis chicas, arranquemos con el tutorial paso a paso de nuestro Olaf. Vamos a empezar a trabajar por la cabecita primero y como ya sabes, todo el cuerpo base es trabajado en hilo blanco. Voy a iniciar trabajando un anillo mágico.
Y recordándote que YouTube nos da la oportunidad de que puedas adelantar, poner en velocidad mucho más rápida o mucho más lenta, de acuerdo a cómo vayas tejiendo a tu ritmo, colocar de esta manera el video y así puedes tejer o escribir el patrón a tu ritmo. Vamos a tejer dentro del anillo mágico 6 puntos. 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a iniciar, yo siempre inicio con una cadenita, pero puedes trabajarlo también de manera espiral, que es seguir tejiendo sin cerrar las rondas. Para la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos, así que vamos a trabajar un aumento, el segundo aumento, 2 puntos en el mismo lugar y así vamos a hacer 6 aumentos. Te sugiero siempre que trabajamos el hilo blanco lavarte muy bien las manos para que no ensuciemos el material, no nos quede sucio el tejido, y también si estamos trabajando por varias horas o un largo tiempo, estarnos lavando las manos. Pasamos a la ronda 3, donde vamos a hacer un patrón de un punto y luego un aumento. Así vamos a repetir por toda la ronda. Este es el patrón que vamos a repetir. La secuencia, un punto y luego un aumento. Así lo vamos a hacer hasta terminar la ronda y nos quedarán 18 puntos. Para la siguiente ronda, que será la ronda número 4, vamos a hacer el patrón de 2 puntos y un aumento. Repitiéndolo hasta el final te van a quedar 24 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer el patrón de 3 puntos y un aumento, 3 puntos, un aumento, así repitiendo hasta el final para que nos queden 30 puntos. Así se ve nuestra pieza hasta la ronda indicada y vamos a trabajar desde la ronda 6 rondas de punto sobre punto. Quiere decir que no vamos a hacer más aumentos. Vamos a trabajar los mismos 30 puntos que tenemos. Y ya te indico desde la ronda 6 hasta cuál ronda vamos a tejer. Vamos a tejer hasta la ronda número 10. En total 5 rondas de esos mismos 30 puntos. Vamos ahora a trabajar en la ronda número 11 el patrón de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y ahora hacemos un aumento. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Cuando termines te van a quedar 36 puntos. Comenzamos la ronda número 12, donde vamos a realizar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a tejer 3 aumentos seguidos. Un aumento, segundo aumento y tercer aumento. 3 aumentos pegaditos. Luego vamos a continuar tejiendo 10 puntos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tejeremos 3 aumentos pegaditos nuevamente. Y terminaremos la ronda tejiendo 10 puntos, que es lo que nos resta para terminar esta ronda.
En total vamos a tener 42 puntos. Y vamos a tejer desde la ronda número 13 esos mismos 42 puntos. Ya no haremos más aumentos. Tenemos ya la parte con estos aumentos, la parte de las mejillas un poco más salida. Vas a trabajar hasta la ronda número 15, en total 3 rondas de esos mismos 42 puntos. En la ronda 16 haremos disminuciones. Comenzaremos trabajando 4 puntos y una disminución. Y ese es el patrón de esta ronda. Vamos a repetirlo hasta finalizar y nos queden 36 puntos. En total, mis chicas, nos quedaron 35 puntos. Corrijo, no 36, sino 35. ¿Listo? Hago la corrección. Y ahora en la ronda 17 y 18 vamos a realizar esos mismos 35 puntos que tenemos. Para la ronda 19 trabajaremos nuevamente disminución con el patrón de 3 puntos, una disminución. Y allí nos quedarán 28 puntos. Trabajaremos en la ronda 20 y 21 esos mismos 28 puntos. Y en la ronda 22 haremos el patrón de 2 puntos, una disminución. Repitiendo hasta el final nos queda 21 puntos. Vamos a hacerlo hasta la ronda 22. Cuando termine la ronda 22 vamos a tener los 21 puntos y cortamos la hebra. La dejamos larguita para poder coser nuestra cabeza a la segunda pieza del cuerpo. Aquí ya la rellené, mis chicas, y la recomendación que les doy en cuanto al relleno es que rellenen dando la forma que hicimos con los puntos en aumento o las salientes que hicimos para sus mejillas. Cada vez que rellenamos utilizamos poco relleno, introduciendo de a pocas cantidades para que le podamos ir dando la forma. Igual aquí donde tenemos las mejillas vamos a introducir mucha más cantidad, dando la formita que hicimos con los aumentos. ¿Listo? Para que nos quede la forma exacta. Todo depende de nuestros amigurumis, todo depende del relleno y la manera en que rellenamos también damos la forma. Vamos a dejar a un lado esta pieza y vamos a continuar con las demás. Para la siguiente parte vamos a tejer la siguiente pieza, mis chicos, y les voy a mostrar cómo vamos a ir recreando su rostro. ¿Listo? Primero vamos a tomar con el hilo blanco y vamos a tejer en total 29 cadenas al aire. Cuando tengas las 29 cadenas te devuelves desde la segunda cadena realizando 8 medias varetas, que son estas que tengo acá. Luego en la siguiente vas a hacer un punto deslizado y vas a terminar toda la tira de cadenas de ahí en adelante con punto bajo. En total van a salir 19 puntos bajos. Y dejamos una hebrita larga. Vamos a trabajar en foamy y en fieltro las expresiones de su rostro. Para su boca vamos a buscar fieltro. Yo aquí tengo ya con alfileres sujetado una tela. El fieltro es una tela muy delgadita que se puede pegar con boxer, pegamento para telas, pegamento de cartón, el que tengan, o silicona caliente. El fieltro negro lo vamos a recortar con las siguientes dimensiones. Recuerda que estas medidas que yo te doy de estas piezas para recortar varían de acuerdo al tamaño que te quede tu diseño. Recuerda que el tamaño nos cambia si trabajamos un hilo más grueso, más delgado, o la numeración de aguja diferente. Todo va de acuerdo a tu diseño, a tu trabajo, ¿listo? O como tú tejas. Pero te voy a dar los centímetros que te pueden servir. Ten presente que mira, aquí estoy dejando 2 rondas para finalizar y estoy ubicándolo justo en la ronda donde terminamos los 3 aumentos seguidos como mejillas. Esta pieza de fieltro me mide en total
3.5 centímetros de largo y 3.5 centímetros de ancho. Lo único es que le vamos aquí a dar una curvatura de esta manera para que nos quede como una boca, ¿vale? Esto lo vamos a pegar, no tiene que estar recortado perfecto porque encima vamos a ubicar lo que acabamos de tejer, que es el labio, donde tejimos medias varetas o puntos bajos altos, lo vamos a colocar como labio superior y lo vamos a poner encima de nuestro fieltro. Miren, así justo encima, para que nos quede más abajo. No lo vamos a poner arriba como al bordecito, no, sino en la parte de bien abajo. Y el resto, que es los puntos bajos, aquí en la esquina nos debe quedar el punto deslizado. Y los puntos bajos los vamos a colocar rodeando el resto de la boca hasta llegar aquí arriba, así. Puedes coserlo o puedes pegarlo. En mi caso yo te sugiero y te recomiendo pegarlo porque coserlo pues es un poco tedioso con el fieltro acá. Entonces vamos a pegarlo con silicón caliente, con pegamento, como ustedes mejor les quede. Y vamos a hacer otras piezas no en fieltro, sino en foamy. Yo lo trabajo en foamy blanco. Como por ejemplo los dientes. Esta piecita pequeñita que tengo yo acá, que te estoy mostrando, son los dientes que yo pues recorté, una pieza de foamy. No sé cómo le llamen en sus países. Y lo vamos a pegar justo debajo del labio superior, acá arriba. Aquí también con silicón caliente, con pegamento, lo que ustedes tengan. ¿Qué medidas tiene este pequeño diente? Este pequeño diente tiene 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. ¿Listo? Y lo voy a dejar por aquí a un lado y les voy a mostrar otra piecita que también recorté en fieltro blanco, que son los círculos de los ojos. Miren, acá tengo estos círculos de los ojitos, que también es el mismo material de fieltro. Son un círculo perfecto, bien recortaditos, y los vamos a ubicar justo encima del labio superior. ¿Listo? Justo encima del labio superior, dejando espacio acá arriba para bordear las cejas más adelante. Y vamos a, si tienes ojos de seguridad como yo, pues yo siempre que tengo ojos de seguridad, con un bisturí, con un cuchillo, le corto el tornillo al ojito de seguridad. Si los tienes para pegar sin el broche de seguridad, pues perfecto, porque es que cuando tenemos el tornillito de seguridad, para traspasar el fieltro y llegar hasta el tejido pues se nos dificulta, entonces yo prefiero pegarlos. Le quitamos el tornillo y lo pegamos también con silicón justo en el centro de nuestro ojito de fieltro, dándole la expresión, y esto lo pegamos al tejido. Así hemos avanzado y vas a ir haciendo estas piezas recortándolas. No sé si ya te dije el diámetro de los ojitos de fieltro, si no te lo repito, los ojitos de foamy, perdón, fieltro no, foamy, estos ojitos en foamy miden 1.5 centímetros de diámetro, son un poquito más grandes que nuestro ojito de seguridad. Eso es lo que tienes que tener presente. Según el tamaño de tu ojito de seguridad, haces un círculo un poco más ancho que el ojito para que sobresalga nuestro ojo blanco, nuestra parte blanca. ¿Listo? Si ves, es un poco más ancho que el ojito negro, y eso varía, ese tamaño depende pues del tamaño del ojo que estés trabajando, ¿vale? Vamos a dejar todo esto a un lado para posteriormente coserlo y armar todo su rostro, y vamos ahora a empezar a tejer la parte del cuerpo, la parte baja del cuerpo. Para la segunda parte del cuerpo vamos a repetir desde la ronda 1 que realizamos en la cabeza hasta la ronda número 5, donde realizamos 3 puntos y un aumento. De la 1 a la 5, igual como hicimos en la cabeza, hacemos las mismas rondas y en la ronda 5 tenemos 30 puntos. Te repito las rondas. La primera fue 6 puntos dentro del anillo mágico, la segunda fue aumento en todos los puntos, la tercera fue un punto y un aumento, la cuarta 2 puntos y un aumento, y la última número 5, 3 puntos, un aumento.
Vamos a trabajar la número 6 y la número 7 tejiendo estos mismos 30 puntos que tenemos. Tejiendo 2 ronditas de punto sobre punto. En la ronda número 8 trabajaremos el patrón de 4 puntos, un aumento para tener 36 puntos. Pasamos a la ronda número 9, donde vamos a trabajar los mismos 36 puntos. Realizaremos la ronda 9 y la ronda 10 con esos mismos 36 puntos. Ahora en la ronda número 11 vamos a realizar el patrón de 4 puntos y una disminución. Y lo vamos a repetir por toda la ronda. 4 puntos y una disminución hasta terminar con 30 puntos. Ya para terminar, mis chicas, esta otra pieza, la última ronda que vamos a realizar es la ronda 12, donde trabajaremos el patrón de 3 puntos y una disminución. Nos quedan 24 puntos y cortamos la hebra. Rellenamos esta pieza un poquito y la vamos a dejar a un lado con la hebra bien larguita en espera para coser a la que vamos a realizar a continuación, que es la grande. Es un poco más grande que esta, ¿vale? Esta es la que va justo debajo de su cabeza, acá. Recuerda que la costura no tiene que ser justo centradita, exacta, porque tiene como ladeadito, como puede ser un poquito bajando la cabeza o hacia el otro lado, como la expresión que le quieras dar. ¿Listo? Dejamos estas dos piezas a un lado y vamos a realizar la grande, que es la siguiente. Para la siguiente pieza, mis chicas, también de blanco, vamos a trabajar las mismas rondas anteriores. Les voy a repetir. Iniciamos con un anillo mágico, dentro del anillo 6 puntos y las siguientes rondas haciendo aumentos. La segunda aumento en todos los puntos, la tercera un punto y un aumento como patrón, la siguiente un punto, 2 puntos y un aumento como patrón, la siguiente 3 puntos y un aumento, la siguiente 4 puntos, un aumento y la última que estoy aquí y que ya realicé es la ronda 7, donde hice 5 puntos y un aumento. Hasta esa ronda 7, hasta esta ronda tenemos 42 puntos. Vamos a trabajar la ronda 8 y la ronda número 9 trabajando esos mismos 42 puntos. Luego, en la ronda número 10, vamos a trabajar el patrón de 6 puntos, un aumento. Ahí nos van a quedar 48 puntos. Luego, desde la ronda número 11, vamos a hacer esos mismos 48 puntos. Y ya te indico desde la ronda 11 hasta qué ronda vamos a trabajarlos. Vas a tejer 4 rondas, desde la ronda 11 hasta la ronda 14. Y acá vamos en la ronda 15 a trabajar el patrón de 6 puntos, 3, 4, 5 y 6 y una disminución. Repetimos ese patrón por toda la ronda para que nos queden 42 puntos. Para la siguiente ronda, en la ronda 16, trabajaremos también 5 puntos, una disminución. Vamos a ir cerrando ya nuestro cuerpo y nos quedarán 36 puntos. Para la ronda 17 vamos a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos y vamos a hacer el patrón de 4 puntos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y hacemos la disminución tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar y nos tendrán que quedar 30 puntos. La ronda 18, 19, 20 y 21 vamos a empezar en cada una de ellas a hacer el patrón de disminuciones hasta cerrar completamente nuestra abertura. Y vamos a rellenar muy bien la pieza.
En la ronda 18 haremos 3 puntos, una disminución. En la ronda 19, 2 puntos, una disminución. En la ronda 20, un punto, una disminución. Y así hasta que podamos cerrar la abertura. Así nos queda ya cerradito. Miren, mis chicas, ya cerré. Las rondas siguientes que les indiqué las trabajamos por la hebra normal, tomando el punto normal. Solamente trabajamos por hebra trasera la ronda 17. Y cerramos, corté la hebra para ahorita esconder, terminar de cerrar con la aguja lanera y esconder la hebra entre el relleno. Rellenamos muy bien esta pieza y la vamos a dejar a un lado. Y por último, para esta parte 1, vamos a realizar sus piecitos. Hay dos opciones de coserlo y es aquí por delante para que quede como sentadito y aquí por debajo de donde nos ha quedado la hebra delantera. También puede ser para que quede paradito. Entonces vamos a realizar ahora los piecitos y daremos por terminada esta parte 1. Para sus pies vamos a trabajar primero la base. ¿Listo? Vamos a realizar las siguientes rondas. Vamos a empezar con 6 puntos dentro del anillo mágico. Luego en la ronda 2 hacemos aumento en todos los 6 puntos. Y la ronda 3 hacemos el patrón de aumento y un punto, repitiendo hasta el final para que nos queden 18 puntos. Ahora vamos a trabajar en la siguiente ronda, que es la ronda 4, trabajando tomando solo la hebra trasera. De esta forma. Trabajaremos la misma cantidad de puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra trasera. Y luego la siguiente ronda también vamos a hacer los mismos puntos, pero tomando ya como normalmente tomamos siempre todo el punto. Para la última ronda, que es la ronda 6, vamos a trabajar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y hacemos una disminución y vamos a repetir ese patrón hasta terminar toda la ronda. Vamos a coser los piecitos o estas piernitas, los vamos a coser, puede ser hacia abajo como paradito o también hacia el frente como sentadito. Cortamos la hebra larguita para poder coser a la base del cuerpo y vamos a rellenar un poquito. Recuerda que debes tejer la otra piernita, yo ya la tengo aquí junto con relleno también y ya tenemos las dos piernitas o los dos piecitos que vamos a coser, en mi caso justo aquí debajo donde tenemos la hebra delantera, aquí en los costados. Dando la expresión o la forma que tú quieras. Vamos a hacer los circulitos, también los circulitos de los botones, los voy a trabajar también con el fieltro negro, con el mismo que trabajé la boca. Voy a hacer los circulitos, ya les digo de qué diámetro. Vamos a coser las partes y vamos a pasar a la parte 2. Te sale aquí abajo en la descripción el enlace. O en la parte de arriba puedes buscar a continuación el enlace para trabajar los brazos, el cabello, pues las ramitas de cabello, también la parte pues navideña, los accesorios, vamos a ir allá. Así que te espero por la parte 2 para que podamos terminar esta preciosidad.